Saludos programadores, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en este canal y ahora para presentarles esta nueva clase que he creado y espero que les guste. Pues bueno, sin más preámbulos vayamos directo al grano como dicen mis compañeros. Y como ya saben, déjenme instanciar y de una vez les cuento un poquito sobre esta clase. Esta clase está basado en archivos de tipo programa.prg que funciona como una estructura que va creando un menú a base de algunas tablas DBF. Entonces es muy sencilla, es muy versátil, es algo simple para que nosotros escribamos la menor cantidad de código posible, si no es que para configurar y hacer otro tipo de cosas, crear, por ejemplo, agregar más submenús. Ok, una vez que tengo instanciado, ejecuto mi formulario principal para mostrar la librería Fox with Menu. Esta librería lo que hace es simular una barra de navegación de tipo horizontal que emula mucho a los menús de estilo HTML. Entonces, como les digo, es algo muy interesante porque a diferencia de otros menús en Fox, este es simple, carga rápido y no se lleva mucho código para el usuario o el desarrollador que quiera utilizar esta clase. Además del menú, lo que he agregado y a lo mejor en futuras actualizaciones vamos a crear algunas opciones más para cargarlos en este contenedor, que viene siendo un logotipo, un icono en la parte izquierda, y en la parte derecha ahí he agregado un icono con un nombre de usuario para darle un poquito más de creatividad a este menú y que no sea solamente el texto de opciones. También he creado las opciones de submenú y submenú 2 en todos los casos. Esta información, estos títulos, los elementos que ustedes ven, todos provienen de una lista de tablas de BF. Entonces, para crear tus propios submenú, el menú, submenú, basta con escribirlas en esa tabla o en una lista de Excel, lo importas a Fox y listo, ya tienes tu menú. La clase se encarga de, basado en la tabla, va creando todos los elementos. Entonces, aparte de esto, le he agregado algunos estilos, algunos temas. Vamos a pasear por ellos. Miren, o sea, si revisan, o sea, estamos cambiando el estilo y me parece interesante todo esto que se puede lograr con Fox. Como ven, yo por el tiempo he agregado nada más un par de elementos a cada submenú, pero podemos tener, no sé, 10, 20, no sé, elementos, ¿no? Pero digamos, por el tiempo, a manera de demostración, es que tengo esta información, pero puede ser infinidad, puede ser mucha. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esta clase? En la propia tabla me he creado un campo llamado acción. Este campo es donde vamos a utilizar para escribir el código o los métodos, procedimientos para ejecutar una acción. Puede ser un método del formulario principal, del contenedor, del submenú, del elemento, de lo que queramos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo he puesto algunos mensajes y en dado caso que no exista ninguna acción, aparece este cuadro de mensaje. Pero por ejemplo, déjenme recordar a ver dónde dejé. Por ejemplo,
Miren, si yo paso el mouse aquí en reportes, en general reporte, no me muestra un submenú, un segundo submenú. Pero si paso a consultar reporte, ahí sí me muestra. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay submenú? Bueno, cuando no hay submenú, lo que hace es esperar la acción de este elemento. Por ejemplo, si yo doy un clic en mi tabla, en el campo acción, tengo el código para que ejecute este cuadro de mensaje. ¿Ok? Y pues es así de simple. No me acuerdo dónde puse yo. No, aquí no hay. A ver. No hay acción. Son tantas las opciones que... Aquí, miren. Aquí yo tengo una acción que escribí en el campo, ahí en la tabla de BF, para que me ejecute este cuadro de mensaje. Entonces es así de sencillo. Miren, ahora les quiero mostrar el código o más o menos la estructura de forma breve o en forma de resumen para que vean cómo es que funciona y lo simple que es. Ok, ya estamos aquí. Este es el formulario principal y aquí, como les digo, no tengo nada. Aquí todos los elementos, todos se crean a base de unos archivos PRG. Entonces lo único que hago aquí es crear los objetos que voy a utilizar. En este caso es el del menú principal, submenú 1 y submenú 2. Y si hubiera más, ahí los cargamos tanto en el loot como en el init. En el loot establezco la instancia de los archivos y en el init aquí es donde yo agrego los objetos al formulario. Lo que yo puedo lograr haciendo esto es que pueda interactuar con las propiedades de los objetos. Por ejemplo, en el menú principal yo puedo cambiar, en este caso, el nombre desde mi formulario principal. Y así como puedo hacer algunos cambios. Puedo cambiar el logotipo, puedo cambiar, no sé, por ejemplo, más abajo tengo los temas. Aquí estoy agregando el submenú 1, el objeto para el submenú 1 y el objeto para el submenú 2. Si hubiera un submenú 3, bueno, sería utilizar el mismo contenedor y crear el submenú 3 o menú container 3. Y así nos vamos. Eso es todo lo que tengo. Sí, así es. Nada más. O sea, no hay otra cosa en este formulario. Se puede adaptar fácilmente en cualquier formulario con las propiedades adecuadas y listo. Miren, no hay. Nada más tengo una propiedad, pero no la estoy ocupando. Aquí comenté todo y esto era para escribir las acciones directamente en el formulario, pero creo que es más conveniente tenerlo en las tablas directa con los elementos para poder identificar qué elemento hace tal tarea. Entonces, las tablas que estoy utilizando son las del menú principal, submenú 1 y submenú 2. Las estructuras son muy simples. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí un código de acción en el menú inventario. Veamos si como estaba con las DBF, hay que cerrarlo. Ok, va de nuevo en inventario. Bueno, lo que sucede es que yo aquí tengo submenú, por eso no me ejecuta el código del inventario. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, miren, por ejemplo, inventario. Esta es la estructura de los submenús. Y aquí, si yo tuviera aquí tuviera 0, 0,
Si aquí en esta columna de padre o parent, si yo aquí aplico ceros, va a ejecutar la acción que yo tengo ahí en la tabla del menú principal. Entonces, pero como está encontrando lo primero que hace es buscar si hay un submenú. Si hay, muestra los elementos, los crea. Caso contrario, ejecuta la acción. Eso es lo que hace el código. Y pues bueno, en esta ocasión no estoy usando la clase listContainer. Todo es a base de código. Estos son los tres programas que utiliza la clase FoxWhiteMenu. Y aquí me he dado a la tarea de comentar todo el código para que sea más comprensible. Por ejemplo, hacemos la definición de la clase, las propiedades y ahí voy comentando todo el código, qué es lo que hace cada bloque, por ejemplo. Y pues nada, o sea, espero yo que sea de utilidad, que pueda servirles. También si tienen dudas, si tienen... Déjenme cerrar aquí de una vez. Si tienen dudas o ustedes, como yo siempre lo he dicho, si ustedes desean hacer cambios en este código, en el proyecto, lo que sea, y mejorarlo, es bienvenido. O sea, yo jamás voy a molestarme por eso. Y pues bueno, esto era todo lo que yo quería mostrar. Espero poder tener mayores actualizaciones en esta clase y ahí me encuentran en Patreon. Ya saben que encuentran todo el proyecto completo sin bloqueos. Todo está a la mano para que ustedes puedan revisarlo y puedan consultarlo, implementarlo, lo que quieran. Y pues bueno, yo estoy de una vez aprovecho para comentar que como siempre estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido, por los comentarios positivos que me hacen llegar. La verdad, todo eso me motiva para seguir creando proyectos, soluciones, ideas, no sé, o sea, cualquier cantidad de cosas. Y pues espero que pues sirva y pues les funcione, les ayude. Estoy a sus órdenes y pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.